Muy buenas, mi nombre es Aaron Benavides de Virtus. Un gusto poder saludarle en esta lectura bíblica para hombres y caballeros, ¿verdad? Y espero que les haya servido y que les sirva en esta nueva ocasión de la lectura bíblica para que podamos ir viendo cómo a través de conocer a Jesucristo nosotros podemos conocernos a nosotros mismos y podemos hacer una transformación en nuestras vidas. Pero eh, es, no es algo que pase de la noche a la mañana, ¿verdad? Es algo que requiere esfuerzo, que requiere constancia, que lleva su tiempo. Hoy en día las cosas tienden a darse como muy rápido, como todo lo queremos ya. Y el mundo va muy deprisa y nosotros a veces esperamos que así como va el mundo rápido, nosotros podamos obtener esos mismos resultados así de rápido. La realidad es que no sucede así, nunca ha sucedido así, ni nunca va a suceder así. Entonces debemos de ser conscientes de eso, de esa dinámica, ¿verdad? Y poder construir un buen fundamento, unas buenas bases en nuestra relación con Jesucristo para que nosotros podamos conocerlo y podamos ser transformados. Una transformación que perdure, una transformación que sea sostenible, ¿verdad? No simplemente cambiar un hábito porque me perjudica de X o Y razón y ya cuando la circunstancia no está, pues no, bueno, vuelvo a ser el mismo, ¿verdad? Eso no es sostenible, ¿verdad? Cuando es una circunstancia simplemente por cambiar, pues eventualmente uno vuelve al antiguo hábito, ¿verdad? Entonces acá en esta lectura lo que hacemos es conocer a Cristo, pero también ver qué fue lo que hizo Él, cómo lo hizo y cómo nosotros podemos aplicar ese conocimiento a nuestra vida y eventualmente ser unos mejores hombres, ¿verdad? Restaurar lo que es esa masculinidad que hemos ido perdiendo con el transcurso de los años y con un poco de intrusión de lo que es el sistema y la sociedad, ¿verdad? Y esa desfiguración de la masculinidad, ¿verdad? Al punto en que ya como hombres hemos perdido esa masculinidad, ese diseño que viene de Dios, y por eso es que nosotros volvemos al origen. ¿Cuál es el origen? El origen es Dios. Dios fue el que nos creó, Dios fue el que creó la masculinidad y a través de él podemos recuperarla, ¿verdad? Entonces por eso es que nosotros hacemos estas lecturas bíblicas enfocadas para los hombres, porque es importante. Más que nunca en la historia de la humanidad se ha visto cómo esto ha ido afectando las familias, la sociedad, las culturas, pero el individuo es el que se ve más perjudicado. Nosotros como varones somos los que nos vemos más perjudicados en nuestro interior, y no solamente lo digo por decirlo, ¿verdad? O sea, hay estadísticas, hay estudios que demuestran el impacto social, psicológico, físico que está atacando al hombre, que está generando un estado de prácticamente como si fuéramos moribundos, ¿verdad? O como zombies. Es como un estado perpetuo de dolor. Se puede decir que se vuelve hasta incluso crónico en algunos casos, ¿verdad? Entonces, acá buscamos justamente eso, ¿verdad? Encontrar esa palabra que nos dé ese alivio, que nos dé esa libertad. No lo hacemos con el fin de crear más bien una carga, de decir, mire, esto no lo puede hacer, esto se tiene... Olvídese de eso. Realmente no es así como funciona Jesucristo. La religión lo ha puesto estándares muy altos, reglas muy altas, ¿verdad? Y no es algo que es de nuestra época. Esto se ha visto decenas de años atrás, cientos de años atrás, e incluso miles de años atrás. Para que usted tenga una pincelada de lo que Jesús vino a hacer. Jesús no estaba de acuerdo con eso, y él le habla a los fariseos y les habla fuertemente reprochándoles eso, justamente que ponen reglas tan imposibles de cumplir que ni ellos mismos pueden cumplir y que alejan a las demás personas de acercarse a Dios, porque la regla o la religión impone ciertos estándares o estatutos que usted tiene que cumplir para poder accesar, ¿verdad? Entonces ahí hay una gran ironía, porque Jesús dice, eso no es lo que Dios quiere. Dios quiere que todo el mundo tenga acceso a Él, porque Él fue el que nos creó.
¿verdad? Pero el sistema ha ido como engañándonos y metiéndonos ideas que no van acorde a lo que realmente Jesucristo quería. Por eso es que nosotros hacemos estas lecturas bíblicas, parte de varias razones por las cuales nosotros las hacemos. Entonces vamos a ir de una vez a lo que es la lectura bíblica, ¿verdad? Siempre les recomiendo hacer sus apuntes. Es súper importante porque usted sintetiza la información, aunque usted la entienda, siempre haga los apuntes. ¿Por qué? Porque esto no, genera muchos beneficios, pero uno es que le queda grabado mayor cantidad de la información, y segundo, también que usted puede generar sus propios criterios. Usted está pensando en ella. También recomiendo que después de una lectura bíblica o de alguna enseñanza, no solamente bíblica, en general, nunca se vaya de, terminé de leer el libro y voy y enciendo el tele o me meto en Facebook o en YouTube a ver videos, porque ahí hay un corte del estado del cerebro. No lo deja analizar, no lo deja rumiar la información, procesar la información, analizar la información. Siempre saque por lo menos mínimo 5 minutos después de que usted lee un libro, ve un estudio, para que usted pueda procesar la información. No se vaya de una vez al río del mundo nuevamente, sino que dése un tiempo de procesarla. A veces eso nos genera preguntarnos, pero ¿por qué veo tanto y no aprendo? Justamente porque la mente está pensando que termine este video para poder ir a ver YouTube, para ir a ver Facebook o para ir a ver Instagram, lo que sea, ¿verdad? Y no vive el presente, ¿verdad? Está viviendo el futuro. La ansiedad está atacando. Entonces trate de no alimentar ese hábito. Y siempre una parte importante son los apuntes. Te van a ayudar a retener más la información, pero también a fortalecer las enseñanzas que usted está obteniendo a través de la lectura, ¿verdad? Siempre, si es posible, tenga una Biblia física. Creo que si es posible, hoy en día es bastante posible. Yo les recomiendo, si no tiene, que compre una y que siempre la ande con usted. La Biblia es un símbolo. ¿A quién le sirvo yo? Me recuerda a mí, a quién le sirvo yo, a quién soy yo, pero también a los demás, a quién le pertenezco, ¿verdad? Entonces, súper importante. En el capítulo anterior, estamos leyendo el libro de Marcos. Habíamos quedado en el 10, lo habíamos culminado, y comenzamos con el capítulo 11 en esta lectura, ¿verdad? Por acá vamos a dejar la Reina Valera, que es la versión más común que existe. Siempre menciono, un poco complicada de leer, pues por eso abrimos paralelamente una versión un poco más entendible entre la Nueva Traducción Viviente y la Nueva Versión Internacional. Son Biblias un poco más fáciles de leer, ¿verdad? Entonces, a veces leemos alguna u otra versión para ir variando un poco. En este caso vamos a leer la Nueva Traducción Viviente y comenzamos en el versículo 1. Y aquí vamos a ir dejando nuestros apuntes. Entonces estamos en Marcos 11. Genial. Sí. Entonces dice que mientras Jesús y los discípulos se acercaban a Jerusalén, llegaron a la ciudad de este nombre está raro, Bethfagé y Betania, en el monte de los olivos. Jesús mandó a 2 de ellos que se adelantaran. Vayan a la aldea que está allí, les dijo. En cuanto entren, verán un burrito atado que nadie ha montado jamás. Desátenlo y tráiganlo aquí. Si alguien les pregunta, ¿qué están haciendo?, simplemente digan, el Señor lo necesita y Él lo devolverá pronto. Los 2 discípulos salieron y encontraron el burrito en la calle, atado frente a la puerta principal. Mientras lo desataban, algunos que estaban allí le preguntaron, ¿qué están haciendo? ¿Por qué están desatando ese burrito? Ellos contestaron lo que Jesús había dicho y se les dio permiso para llevárselo. Entonces voy a anotar aquí el burrito. Pero algo importante de esto, primero es que esto se está dando porque en el Antiguo Testamento se había hablado de que Jesús
el Mesías iba a montar un burrito, ¿verdad? ¿Por qué un burrito? Porque un burrito simboliza algo humilde. Un caballero, un guerrero, un soldado montaría un caballo, ¿verdad? Y eso es lo que el pueblo quería. El pueblo quería ver un Mesías salvador, un Mesías que fuera luchador, que fuera a romper el reino de Roma, ¿verdad? A los que lo oprimían. Pero Dios le había dicho, no, esa no es la forma en la que yo lo voy a hacer. Y les había dado ya ciertos indicios de cómo iba a ser. Y aquí Jesús lo está cumpliendo. Ahora, algo interesante que yo siempre resalto es, Jesús no pasa nada al azar. Él ya sabía absolutamente todo. Y nosotros podemos ver la omnisciencia de Jesús, de él saber lo que iba a acontecer, lo que estaba aconteciendo y lo que iba a acontecer, ¿verdad? Entonces, siempre tengámoslo en presente que nuestro futuro, nuestro presente está en manos de Dios y nuestro pasado ha estado en manos de Dios. Él es soberano. Él siempre está ahí para nosotros. Eso es lo que la omnisciencia nos dice, que Él puede estar en muchos lugares al mismo tiempo y Él está con nosotros todo el tiempo, ¿verdad? Sin importar dónde nosotros nos encontremos. Y acá vemos el relato del burrito, ¿verdad? Entonces dice, así que llevaron el burrito a Jesús y pusieron sus prendas encima y él se sentó allí. Muchos de la multitud tendían sus prendas sobre el camino delante de él y otros extendían ramas frondosas que habían cortado de los campos. Jesús estaba en el centro de la procesión y la gente que lo rodeaba gritaba: alaben a Dios, bendito al que viene en nombre del Señor. Ustedes vean qué interesante cómo aquí él está entrando en Jerusalén y la gente lo proclama y alaba a Dios. Vamos a ver más adelante si realmente es una alabanza de corazón o simplemente veían su interés, o sea, alababan a Dios por un interés, ¿verdad? Bendiciones al reino que viene, el reino de nuestro antepasado David. Alaben a Dios en el cielo más alto. Así Jesús llegó a Jerusalén y entró en el templo. Después de mirar todo detenidamente alrededor, salió porque ya era tarde. Después regresó a Betania con los 12 discípulos. Entonces Betania era un pueblo relativamente cerca de Jerusalén. Estaban prácticamente que a la par. Entonces vemos cómo él estaba en Betania y él va a Jerusalén, hace la entrada en el burrito y luego se devuelve de nuevo a Betania. En Betania muy probablemente se había quedado en la casa de una familia que él amaba mucho, que era la familia de María, Marta y Jairo. Sí, el que resucitó, ¿verdad? Entonces normalmente ellos se quedaban ahí en la casa de ellos. A la mañana siguiente, cuando salían de Betania, Jesús tuvo hambre. Dice, vio que a cierta distancia había una higuera frondosa. Así que se acercó para ver si encontraba higos, pero solo tenía hojas porque aún no había comenzado la temporada de los higos. Vea qué interesante. Voy a poner... Y aquí Jesús nos va a dar un ejemplo de cómo un árbol que se ve frondoso, él no está dando fruto, ¿verdad? Yo antes decía, ¿pero por qué? El árbol de higo, y si usted llega y no está en temporada de frutos, ¿cómo es que usted se enoja con el árbol? Pero luego, estudiando un poco más esto, me di cuenta que el árbol de higos siempre da fruto. Tiene dos tipos de frutos que son como diferentes. En una temporada da higos y en otra temporada da el otro fruto, olvidé el nombre. Pero siempre, normalmente tenían sí o sí, el árbol de higos sí o sí tenía algún fruto en alguna temporada del año. Entonces, de ahí el por qué Jesús se acercó cuando tenía hambre, ¿verdad?
que nadie jamás, y ya Jesús llega y dice aquí aún no había comenzado la temporada de higos. Entonces Jesús dijo al árbol, que nadie jamás vuelva a comer tu fruto. Y los discípulos lo oyeron. Cuando llegaron de nuevo a Jerusalén, Jesús entró en el templo y comenzó a echar a los que compraban y vendían animales para los sacrificios. Volcó las mesas de los cambistas y las sillas de los que vendían palomas y les prohibió a todos que usaran el templo como un mercado. Entonces aquí vemos a Jesús sediento de justicia, ¿verdad? Por el templo de su padre. Aquí lo estaban básicamente profanando, como si había dicho que no se debía hacer. Por eso es que Jesús muchas veces encontraba conflicto con los líderes religiosos, porque para unas cosas sí, pero para otras no, ¿verdad? No, usted no puede trabajar en el día de descanso. Pero si mi animal, mi vaca, mi caballo se va en un hueco el día de descanso, yo sí puedo ir a sacarlo porque no puedo perder ganado, ¿verdad? Dios guarde. Ahora, igual aquí ponían las mesas y los que cambian monedas a los extranjeros vendían, aquí palomas y entre otras cosas, ¿verdad? Y usaban el terreno del templo para lucrar, ¿verdad? Entonces Jesús le molestaba eso, porque está escrito así. Y aquí les dijo, las escrituras declaran, mi templo será llamado casa de oración para todas las naciones, pero ustedes la han convertido en una cueva de ladrones. Entonces vemos que aquí en el Antiguo Testamento habla sobre que el templo será llamado una casa de oración para todas las naciones, pero ellos la han convertido en cueva de ladrones. Entonces Jesús siente ese celo y actúa de esa forma, ¿verdad? Aún así, él no pecó, a pesar de que se molestó. Y eso es algo que nosotros debemos aprender acá. No está malo molestarnos. Está mal no controlar el resultado de eso. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Que Dios se molesta, Jesús se molesta. Cuando nosotros nos molestamos, no estamos pecando. Es una emoción, una sensación que Dios puso en nosotros, inherentemente, o sea, de nacimiento. Y nosotros nos enojamos. Pero es muy diferente no controlar el resultado. Y aquí es donde entra la ira, aquí es donde entra el rencor, aquí es donde entra la venganza, donde entran frutos que no son buenos. Y ahí es donde eso se convierte en un pecado. Pero fue porque no controlamos el resultado de ese enojo, ¿verdad? Entonces hay que hacer esa separación y ver cómo nosotros podemos aprender y entender que está bien. No, si se ha enojado, no pasa nada. Yo me he enojado un montón de veces. Un montón de veces he metido la pata. Otro poquillo no, ¿verdad? Pero yo soy consciente de que el enojo no es algo que a veces en las religiones nos dicen, se enojó, es un pecado. No, o sea, no, eso no tiene nada que ver. Es el resultado realmente, ¿verdad? Entonces acá lo vemos, ¿verdad? Esta tarde Jesús y los discípulos salieron de la ciudad. Se fueron otra vez a Betania. La mañana siguiente, al pasar junto a la higuera que él había maldecido, los discípulos notaron que se había marchitado desde la raíz. Pedro recordó lo que Jesús había dicho al árbol el día anterior y exclamó, mira, Rabí, la higuera que maldijiste se marchitó y murió. Entonces Jesús dijo a los discípulos, tengan fe en Dios. Les digo la verdad, ustedes pueden decir a esa montaña, levántate y échate al mar, y sucederá, pero deben creer de verdad que ocurrirá y no tener ninguna duda en su corazón. Y esto suena fácil, ¿verdad? Lo que es la fe. La fe para mover montañas. Y
lo dice como si fuera algo fácil, pero realmente no lo es, o por lo menos no lo entendemos, no cabe en nuestra mente cómo es que simplemente decirle a una montaña, levántate y échate al mar, eh, sin dudarlo, puede llegar a suceder, ¿verdad? Y realmente hay gente que dice que esto es un simbolismo. Y sí, Jesús hablaba de un simbolismo, pero también hablaba literalmente. ¿Por qué yo lo digo y lo afirmo? ¿Y por qué estoy tan convencido de que Jesús lo hablaba literalmente? Porque ¿qué no hizo Jesús literalmente, físicamente? Él transformó corazones y transforma circunstancias, pero también recordemos que alimentó a 5,000, más de 5,000 personas, multiplicando la comida. Luego alimentó más de 4,000. Luego caminó sobre el océano. Luego calmó la tormenta, calmó el océano, calmó los vientos. Sí, y más cosas, ¿verdad? Transformó el agua en vino. Y no sé, se me estarán pasando un montón de cosas más. Pero también si vemos en el pasado, Dios partió un mar en dos para que el pueblo pasara. Brotó agua de las piedras, hizo llover maná. O sea, no podemos encasillar a Jesús y a Dios en una caja y decir, no, esto no era literal, se refería a algo, una metáfora. No, jamás. Puede ser una metáfora, sí, para nosotros, porque en nuestra mente no cabe la inmensidad y tratamos siempre de encasillar a Dios y a Jesús en nuestras limitantes. Eso es lo estúpido, ¿verdad? A veces queremos un Dios, pero lo limitamos por nuestras limitaciones. O sea, no, si yo no puedo partir el mar, Dios tampoco. Eso no pasó así. Vino, no sé, un meteoro y cayó y entonces el mar se abrió. Buscamos lógica en lo que no existe lógica, ¿verdad? Sí existe lógica, nada más que no la aceptamos. Entonces, digo que es una estupidez porque si usted lo analiza de esa forma, sí, muchas veces el ser humano comete ese tipo de estupideces y limitamos a Dios por nuestra limitación, o limitamos a Dios en nuestro problema porque creemos que a Dios no le importa, o creemos que no somos valiosos porque a Dios no le importa, y lo limitamos según lo que nosotros creemos o percibimos. Pero realmente yo no puedo poner palabras en la boca de Dios o actos que no fueran así. Entonces aquí me extendí un poco compartiendo mi criterio personal, ¿verdad? Entonces esa es la razón por la que yo digo que estaba hablando de una forma literal. Continúo en el capítulo 24, versículo 24, perdón. Dice: les digo, ustedes pueden orar por cualquier cosa y si creen que la han recibido, será suya. Cuando estén orando, primero perdonen a todo aquel contra quien guarden rencor, para que su Padre que está en el cielo también los perdone a ustedes de sus pecados, ¿verdad? Y el rencor es una atadura muy fuerte que nosotros como hombres tenemos. Y a veces no entendemos bien a qué se refiere con rencor o por qué es una atadura. Pero realmente cuando existe un rencor es algo que siempre nos está conectando o vinculando, ya sea con una persona o con una eventualidad que pasó, ¿verdad? Y eso no nos deja soltar, no nos deja liberar. ¿Por qué es importante liberar? Porque cuando usted libera, usted abre un espacio para algo mejor, para algo bueno, ¿verdad? Entonces, muchas veces no soltamos eso que está contaminando para poder recibir algo bueno. Entonces, no digo que sea fácil, ¿verdad? Es bastante complicado, pero por lo menos ser conscientes ahora de que debemos aprender a liberar el rencor, porque eso nos abre las posibilidades de poder obtener algo mejor. Y en el versículo 27 dice: nuevamente entraron a Jerusalén. Mientras Jesús caminaba por la zona del templo,
Los principales sacerdotes, los maestros de la ley religiosa y los ancianos se le acercaron. ¿Con qué autoridad haces todas estas cosas?, le reclamaron. ¿Quién te dio derecho de hacerlas? Vea qué interesante, porque acá a Jesús nunca le refutaron los milagros. Usted lee los evangelios y lee la Biblia, y en la Biblia nunca los que estaban en contra, los opositores de Jesús, dijeron o negaron algún milagro que Jesús había hecho. Ellos sabían y los aceptaban, pero siempre se lo acreditaban a alguien más, ¿verdad? Muchas veces se lo acreditaban incluso hasta Satanás, ¿verdad? O a un Dios falso. Entonces es interesante porque ellos mismos, viendo, aún así no querían aceptar, ¿verdad? Es interesante. Entonces, les diré con qué autoridad hago estas cosas si me contestan una pregunta, respondió Jesús. ¿La autoridad de Juan para bautizar provenía del cielo o era meramente humana? Contéstenme, dijo Jesús. Ellos discutieron el asunto unos con otros. Si decimos que provenía del cielo, preguntará: ¿por qué nosotros no le creíste a Juan? Pero nos atrevemos. Aquí voy otra vez. Pero nos atrevemos a decir que era meramente humana, pues tenían temor de lo que haría la gente, porque todos creían que Juan era un profeta. Y efectivamente Juan era un profeta, entonces el pueblo lo creía como profeta. Entonces tenía miedo de decir una u otra, ¿verdad? Porque en ambas respuestas iban a perder. Entonces finalmente contestaron: no sabemos. Y Jesús les respondió: entonces yo tampoco les diré con qué autoridad hago estas cosas. Vamos a anotarlo aquí. Y pasamos a lo que es Marcos, capítulo 12. Entonces vamos viendo cómo la historia nos va ayudando a nosotros a que podamos aprender ciertas cosas que son muy puntuales para nosotros ir aprendiendo y aplicando a nuestra vida, justamente buscando esa restauración de la masculinidad. Y por supuesto, eso va a traer restauración a nuestra vida. En el versículo 1 del capítulo 12 dice: después Jesús comenzó a enseñarles con historias o con parábolas. En este caso, aquí está la palabra parábolas, ¿verdad? Dice, y realmente sé que aquí dice historias, pero siempre tuvo que haber sido parábolas. Tiene un contexto diferente, ¿verdad? Un hombre plantó un viñedo, lo cercó con un muro, cavó un hoyo para extraer el jugo de las uvas y construyó una torre de vigilancia. Luego les alquiló el viñedo a unos agricultores arrendatarios y se mudó a otro país. Entonces aquí vemos un hombre que llega y dice: ok, compro un terreno, lo preparo, hago el sembradío y nada, muy fácil. Nada más dejo a alguien que lo cuide, que cuide el terreno y cuide la cosecha, y yo luego mando a solicitar mi parte, ¿verdad? Del cultivo. Es muy común ese tipo de práctica en la agricultura, ¿verdad? Uno cuida y uno pone la inversión, ¿verdad? Y cada uno se paga con el fruto que salga. Llegó el tiempo de la cosecha de la uva. Envió a uno de los siervos para recoger su parte de la cosecha. Pero los agricultores agarraron al siervo, le dieron una paliza y lo mandaron de regreso con las manos vacías. Entonces el dueño envió a otro siervo, pero lo insultaron y le pegaron en la cabeza. Al próximo siervo que envió lo mataron. Envió a otros y a unos los golpearon y a otros los mataron, hasta que quedó solo uno, su hijo, a quien amaba profundamente. Finalmente el dueño lo envió
porque pensó, sin duda respetarán a mi hijo. En esa época tenía mucho peso ser el hijo. Incluso un sirviente muy cercano era de mucho respeto y en ocasiones hablaba por su amo. Los agricultores se dijeron unos a otros, aquí viene el heredero de la propiedad, matémoslo y nos quedamos con la propiedad. Así que lo agarraron, lo asesinaron y tiraron su cuerpo fuera del viñedo. Y aquí Jesús les va a hacer una pregunta. Vamos a anotar aquí. Dice en el versículo 9. ¿Qué creen que hará el dueño del viñedo?, preguntó Jesús. Les diré, irá y matará a los agricultores y alquilará el viñedo a otros. ¿Nunca leyeron en las escrituras la piedra que los constructores rechazaron? Ahora se le ha convertido en la piedra principal. Esto es obra del Señor y es maravilloso verlo. Entonces nosotros vemos aquí que Jesús les pregunta qué creen que hará el dueño del viñedo después de contar la historia, ¿verdad? Y ellos le dirán, pues se enojará mucho, irá y los matará y los dará en alquiler a otras personas, ¿verdad?, que sí respondan de forma correcta. Entonces Jesús les dice, ¿nunca leyeron en las escrituras la piedra que los constructores rechazaron ahora se ha convertido en la piedra principal? Y esto se hace referencia a que toda esta historia, si usted la aplica a la vida de Jesús, es justamente eso, el dueño es Dios. Los servidores eran los profetas que Dios enviaba, hasta el punto que envió a su propio hijo para ver si a su hijo le hacían caso, y efectivamente no, al contrario, de la misma forma lo agarraron y lo terminan matando, ¿verdad? Y con el fin de apoderarse del terreno o de las cosas, que es lo que pasa en esta religión que estaba corrupta en esa época, ¿verdad? Se habían apoderado de los principios de Dios, pero no era lo que Dios quería, ¿verdad? Entonces se puede decir que ellos se volvieron el Señor de Dios en vez de que Dios fuera el Señor de ellos, ¿verdad? Entonces esa es la razón. Dice en el 12, los líderes religiosos querían arrestar a Jesús porque se dieron cuenta de que contaba esa historia en contra de ellos, pues ellos eran los agricultores malvados, pero tenían miedo de la multitud, así que se lo dejaron y se marcharon. Después los ancianos enviaron a algunos fariseos y partidarios de Herodes para hacer que Jesús cayera en una trampa de decir algo por el cual pudiera ser arrestado. Entonces aquí vemos cómo lo persiguen y tratan de engañar, ¿verdad?, al Hijo de Dios. Maestro, dijeron, sabemos lo honesto que eres. Eres imparcial y no tienes favoritismo. Enseñas con verdad el camino de Dios. Ahora dinos, ¿es correcto que paguemos impuestos al César o no? Entonces vea primero cómo lo elogian, ¿verdad? Y luego le hacen una pregunta que no tiene nada que ver con el elogio, pero como que lo predisponen, ¿verdad? O si los demás estaban escuchando, van a decir sí, es honesto, entonces va a decir la verdad, y luego le hacen esta pregunta, ¿verdad? Y entonces dicen, ¿debemos o no pagarlos? Jesús se dio cuenta de su hipocresía y dijo, ¿por qué intentan atraparme? Muéstrenme una moneda romana y les diré.
Cuando se la dieron, les preguntó: ¿a quién pertenece la imagen y el título grabado en esta moneda? En la moneda. Al César, contestaron. Bien, dijo Jesús. Entonces den al César lo que le pertenece al César y den a Dios lo que le pertenece a Dios. Su respuesta los dejó totalmente asombrados. Y nosotros muchas veces nos encontramos en ese dilema, ¿verdad? Tal vez no en el sentido de que tratamos de ponerle una trampa a Dios, pero sí que nosotros digamos que el sistema de este mundo es el César. Y sí, hay que trabajar. Y sí, hay que estudiar. Y sí, hay que compartir con amigos, con la familia y lo que sea. Pero también nosotros debemos de compartir nuestro tiempo con Dios. Y aquí es donde Dios está diciendo, está bien, lo que es de César, déselo al César, pero también lo que es de Dios, déselo a Dios. No pueden darle todo al César, incluso lo de Dios. Usted no puede disponer el 100% de su tiempo para el sistema de este mundo, ¿verdad? Para socializar o para lo que sea, ¿verdad? Para trabajar o lo que sea. Usted sí o sí, un tiempo de eso le pertenece a Dios. De hecho, en su totalidad le pertenece. Pero Él nos permite, justamente por el que sabe que en el sistema que vivimos es así, Él nos permite nuestro tiempo para que podamos nosotros rendir cuentas al sistema. Pero también Él nos demanda que nosotros debemos sacar el tiempo para Dios, ¿verdad? No podemos encontrar a Dios y pedirle a Dios y que Dios nos cambie y que haga maravillas en nuestra vida si nosotros no determinamos el tiempo necesario para que Jesús haga esas maravillas en nuestra vida. Entonces tenemos que pensar justamente en eso, ¿verdad? Sí, le estaré dando el tiempo necesario a Dios. Estaré sacando tiempo para leer, tiempo para orar, tiempo para reflexionar. Si lo estoy sacando, ¿cuánto tiempo lo estoy sacando? ¿Qué porcentaje? ¿Realmente está generando algún impacto? O nuevamente simplemente leo la Biblia como si fuera una carrera al punto A al punto B, ¿verdad? Leí el versículo 1, leí el versículo 2 y al final no entendí absolutamente nada. Simplemente lo leí por leerlo para cumplir un objetivo, ¿verdad? Y no es así como debería funcionar, ¿verdad? Entonces, hagámonos esa pregunta a nivel interno, ¿verdad? De una forma de introspectiva, para que podamos analizarnos y cada quien conocerá su respuesta. Entonces, seguimos leyendo. Después se acercaron a Jesús algunos saduceos, líderes religiosos que dicen que no hay resurrección después de la muerte. Le plantearon la siguiente pregunta: Maestro, Moisés nos dio una ley que dice que si un hombre muere y deja a una esposa sin hijos, su hermano debe casarse con la viuda y darle un hijo para que el nombre de su hermano continúe. Ahora bien, supongamos que habían 7 hermanos. El mayor se casó y murió sin dejar hijos. Entonces el segundo hermano se casó con la viuda, pero también murió sin dejar hijos. Luego el tercero se casó con ella. Lo mismo sucedió con los 7. Y aún no había hijos. Por último, la mujer también murió. Entonces dinos, ¿de quién será la esposa en la resurrección? Pues los 7 estuvieron casados con ella. Jesús contestó: el error de ustedes es que no conocen las Escrituras y no conocen el poder de Dios. Pues, cuando los muertos resuciten, no se casarán ni se entregarán en matrimonio. En ese sentido, serán como los ángeles del cielo. Ahora bien, en cuanto si los muertos resucitan, ¿nunca han leído acerca de esto en las Escrituras de Moisés, en la historia de la zarza que ardía? Mucho después de que Abraham, Isaac y Jacob murieran, Dios le dijo a Moisés: yo soy el Dios de Abraham, el Dios de Isaac y el Dios de Jacob. Por lo tanto, vuelvo a leer, me trabé. Por lo tanto,
Él es Dios de los que están vivos, no de los muertos. Ustedes han cometido un grave error. Uno de los maestros de la ley religiosa estaba ahí escuchando el debate. Se dio cuenta de que Jesús había contestado bien. Entonces le preguntó: de todos los mandamientos, ¿cuál es el más importante? Jesús contestó: el mandamiento más importante es: escucha, oh Israel, el Señor nuestro Dios es el único Señor. Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente y con todas tus fuerzas. El segundo es igualmente importante. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. Ningún otro mandamiento es más importante que estos. Entonces vemos cómo el otro maestro escucha la respuesta de Jesús y le pregunta sobre el mandamiento más importante, ¿verdad? Y aquí vemos la respuesta de Jesús, que es que hay que amar a Dios como nuestro Señor, pero pone 4 factores: pone el corazón, pone el alma, pone la mente y pone las fuerzas. Nosotros debemos aprender a amar a Dios con esos 4 elementos: con nuestro corazón, con nuestra alma, pero también con nuestra mente y con nuestras fuerzas. ¿Verdad? Muchas veces tratamos de acercarnos a Jesús y decimos: es que estoy muy cansado, es que todo el día fue un día de trabajo y fue muy duro, o estuve en la universidad o en el colegio y fue muy cansado, entonces no me queda tiempo y luego tengo una tarea y lo que sea, ¿verdad? Entonces nunca dedicamos ni ese esfuerzo físico, tampoco mental, tampoco hay una pasión, un ímpetu de querer acercarnos, y tampoco en el alma, ¿verdad? Entonces nosotros debemos de aprender a amarlo integralmente con estos factores, y luego nos dice que el otro es igual de importante, el segundo. Por eso no le preguntaron, él lo agregó. Entonces dice: amarás a tu prójimo como a ti mismo. Y es porque están conectados. Y aquí sí, se me fue la palabra. La sintaxis sí afecta el resultado. ¿A qué me refiero con eso? Sintaxis es el orden de las cosas. En este caso, el 1 es el 1 y el 2 es el 2 y me da un resultado. Si yo cambio eso, el resultado va a ser diferente. Suena muy técnico, pero realmente no lo es. Yo antes pensaba, ok, ¿por qué tiene ese orden? ¿Y por qué yo no digo voy a amar primero a mi prójimo como me amo a mí mismo y luego voy a amar a Dios? Y les voy a decir por qué. Porque ahí se afecta el producto. ¿Por qué? Porque entonces, si yo amo a mi prójimo como me amo a mí mismo, quiere decir que si yo me odio, entonces tengo todo el derecho de odiar a mi prójimo. Si yo no me trato bien, tengo todo el derecho de no tratar bien a mi prójimo. Si yo considero que soy una persona inútil o poco valiosa, tengo todo el derecho de tratar hacia mi prójimo. Entonces ven cómo aquí la sintaxis sí afecta. Ahora, la primera parte es: yo amo a Dios con todo mi corazón, mi alma, mi mente y mis fuerzas. Y ahora sí, porque yo amo a Dios, puedo amarme a mí a través de lo que Él hizo, y así puedo amar a mi prójimo, ¿verdad? Pero ahí existe esa secuencia. Yo no me amo primero a mí, porque si me amo a mí sin conocer a Dios, mi amor es un amor roto, un amor imperfecto, un amor egoísta, ¿verdad? Egocéntrico, con orgullo. Entonces yo necesito primero amar a Dios para purificar mi amor, y a través del amor que Dios me da puedo amar a mi prójimo. Entonces ese es como el orden, y les comparto justamente ese orden, ¿verdad? Y por qué.
Luego quedamos en el versículo 32. Dice, el maestro de la ley religiosa respondió, bien dicho, maestro, has hablado la verdad al decir que hay solo un Dios y ningún otro. Dice en el 33, además yo sé que es importante amarlo con todo mi corazón, todo mi entendimiento y todas mis fuerzas, y amar a mi prójimo como a mí mismo. Eso es más importante que presentar todas las ofrendas quemadas y sacrificios exigidos en la ley. Al ver cuánto entendía el hombre, Jesús le dijo, no estás lejos del reino de Dios. Y a partir de entonces nadie se atrevió a hacerle preguntas. Entonces vemos cómo cuando hablamos de fariseos y de maestros de la ley o líderes religiosos, es muy similar, ¿verdad?, al mundo actual. Hay una gran mayoría tal vez que sea mala, pero no el 100%. Hay una gran mayoría que está pecando, pero no el 100%. Entonces, siempre, incluso en este caso, nosotros podemos ver un maestro de la ley que se maravilla con Jesús, le hace una pregunta de una forma no poniéndole una trampa, sino que le gustó tanto la respuesta anterior que él quiso ver qué pensaba Jesús y que le compartiera un poco. Jesús le da una respuesta y entonces él parafrasea la respuesta que Jesús le da, y Jesús, conociendo el corazón de él, le dijo, muy bien, no estás lejos del reino de Dios, ¿verdad? ¿Y por qué no está lejos? Porque él conocía la verdad, pero todavía le faltaba un paso. ¿Cuál es el paso? El reino de Dios solo podemos tener acceso única y exclusivamente a través de Jesús, a través de la aceptación de Jesús. Entonces, por eso no estaba lejos, pero le faltaba un paso todavía, ¿verdad? Dice, tiempo después, Jesús estaba enseñando al pueblo en el templo y preguntó, ¿por qué afirman los maestros de la ley religiosa que el Mesías es hijo de David? Ellos decían eso. Y Jesús hablando, nuevamente dice, pues el propio David, mientras hablaba bajo la inspiración del Espíritu Santo, dijo, el Señor le dijo a mi Señor, siéntate en el lugar de honor a mi derecha, hasta que humille a tus enemigos y los ponga debajo de tus pies. Ya que David mismo llamó al Mesías mi Señor, ¿cómo es posible que el Mesías sea su hijo? La gran multitud se deleitaba al escucharlo. Jesús también enseñó, cuídense de los maestros de la ley religiosa, pues les gusta abonearse en túnicas largas y sueltas y recibir saludos respetuosos cuando caminan por las plazas. Y cómo les encanta ocupar los asientos de honor en las sinagogas y sentarse en las mesas principales en los banquetes. Sin embargo, estafan descaradamente a las viudas para apoderarse de sus propiedades y luego pretenden ser piadosos haciendo largas oraciones en público. Por eso serán castigados con más severidad. Y entonces vemos a Jesús indignado, ¿verdad? Y les dice a la gente, cuídense de esas actitudes, ¿verdad? De andar pavoneándose. ¿Cuántas personas nosotros no conocemos que en iglesias de cualquier tipo, ¿verdad? Y de cualquier religión, incluso no solamente en el mundo religioso, sino también lo podemos ver en el mundo laboral, en el colegio con compañeros, en las universidades, con amigos. Hay gente que le gusta pavonearse, que le gusta mostrar y comportarse tal vez muy refinadamente, y usted sabe que no, la persona no es así, ¿verdad? Y juega de muy culta, de muy buena, pero se ve esa falsedad en la persona, ¿verdad? Entonces Dios nos dice, cuídense de esas personas, porque se aprovechan y les gusta ahí andar mostrándose y hacer show off y tal vez a veces hay personas que son muy obvias, ¿verdad?
A veces hay personas que no son tan obvias de identificar, pero son justamente, tienen estas características. Entonces, lo importante aquí no es ver a la persona, ¿verdad? Lo que aquí Jesús nos está diciendo es que nosotros debemos de ser cuidadosos de nosotros no ser así, ¿verdad? Entonces, si usted ve a alguien así, no es para que lo recrimine o lo etiquete o lo trate mal o lo encare, ¿verdad? Sino es para que usted sepa que no es correcto ser así. Y la pregunta es, ¿estoy siendo así? En este momento analizo para ver, ¿estoy siendo así? Y si lo estoy haciendo así, ¿en qué casos? Porque tal vez no sean todos los casos, tal vez sean con ciertas personas de clase social, con ciertos entornos, ¿verdad? Entonces, realmente soy así, y si soy así, tengo que nada más tener cuidado y ser un poco más genuino en lo que yo soy y en lo que yo creo, ¿verdad? Nuevamente, Jesús nos devuelve esa genuinidad con la que nosotros nacimos, ¿verdad? Entonces él hace aquí un llamado de atención, como una alerta, ¿verdad? Porque tenemos tendencia a que los malos hábitos de personas que están cerca nuestras se contagian, ¿verdad? En cambio los buenos, no tanto. Pero ya lo sabemos. Dice en el 41, Jesús se sentó cerca de la caja de las ofrendas del templo y observó mientras la gente depositaba su dinero. Muchos ricos echaban grandes cantidades. Voy a hacer una pausa aquí nada más para anotar aquí. Ahora sí. Y en grandes cantidades, ¿verdad? Jesús estaba sentado a la par de las ofrendas y veía a los ricos. En el 42 dice, entonces llegó una viuda pobre, y echó 2 monedas pequeñas. Jesús llamó a los discípulos y les dijo, les digo la verdad, esa viuda pobre ha dado más que todos los demás que ofrendan, pues ellos dieron una mínima parte de lo que les sobraba, pero ella, con lo pobre que es, dio todo lo que tenía para vivir. Vamos a anotar aquí. Entonces nosotros vamos a ver que a Dios y a Jesús nunca le va a importar la cantidad. Y alguien diría, sí, claro que sí. Y yo diría, pues no tanto, en realidad. Porque si nosotros vemos la parábola de los talentos, nosotros vamos a ver que uno multiplicó, el segundo multiplicó un poco menos y el tercero no multiplicó. Tuvo lo mismo, tampoco perdió, quedó tablas. Pero Dios celebra en esa parábola, el Señor o el dueño celebra de la misma forma con los 2 primeros. A él no le importó si uno multiplicó por 10 y el otro por 2. Él lo que le importaba era que multiplicara, ¿verdad? Y con ambos celebra exactamente igual. Y a Jesús acá en esta parábola, él analiza y él ve, dice, sí, unos dan mucho y otros dan poco, si lo viéramos en cantidad. Pero es que esta señora dio poco, pero es que lo dio todo. Dio todo lo que tenía. Este dio un poco de lo que le sobraba. Entonces nosotros vemos cómo Jesús analiza el corazón y las circunstancias de la persona, ¿verdad? Y así muchas veces nosotros creemos que debemos llevarle un montón de cosas brillosas a Dios, que tenemos que llegar santos y puros y sin pecado. Y Dios nos dice, nada de lo que usted tenga ni lo que usted haga va a ser suficiente para mí. Dios es Dios, o sea, creó el universo, sostiene el mundo y el universo en la palma de su mano, y el dinero no es nada para él, ¿verdad? O sea,
Dios seguirá siendo Dios con o sin nosotros, con o sin nuestra ofrenda, ¿verdad? Ahora, nosotros seguiremos siendo alguien con o sin Dios. Efectivamente, Dios en nuestra vida crea un precedente y un antes y un después, así como lo hizo en la historia de la humanidad, antes de Cristo y después de Cristo, ¿verdad? Entonces, aquí lo que a Dios le importa es el corazón, ¿verdad? Si usted tiene poco, no importa. Si usted cree que qué vergüenza, es que yo soy una persona pecadora, pues sí, todos somos pecadores y eso no te va a excluir de la gracia de Dios, no te va a excluir del perdón de Dios. Al contrario, si más bien uno intenta estar limpio para estar presentable delante de Cristo, entonces realmente no es necesario. Cristo no sería necesario. El problema es que no tenemos la capacidad para limpiarnos y lo que hacemos es prolongar nuestra miseria, nuestra infelicidad, ¿verdad? Porque no tomamos una acción ya, ¿verdad? Porque creemos que hay que estar preparado. Pero es el engaño más grande. La verdad es que no necesitamos preparación, no necesitamos absolutamente nada. Lo único que necesitamos es llegar así como estamos delante de Dios, y entre más sucios, mejor. Porque quiere decir que así como estamos, Dios va a limpiarnos. Alguna ocasión, cuando Jesús le lavó los pies a los discípulos, él le lavó los pies y Pedro dijo: no, yo no quiero. Y Jesús le dijo: bueno, tienen que dejarse, si no, no va a poder entrar al reino. Entonces dice: no, entonces láveme todo, no solo los pies. Y Jesús le dijo: no, ahorita solo sus pies están sucios y son los que necesitan ser lavados. Entonces, si hubiese estado del todo sucio, hubiese sido lavado todo, lo cual es una mayor bendición, ¿verdad? Entonces a veces tenemos como un engaño, que es que debemos llegar limpios ante Dios. Y Jesús nos dice: eso es mentira. Usted llega tal y como está, y si usted se considera sucio e indigno, es la condición perfecta para presentarse delante de Dios. Si usted se considera que no está preparado, que no es el momento, está pecando, que tiene malos hábitos, que tiene adicciones, que es una persona con problemas de ira, problemas emocionales, problemas relacionales, es así el momento perfecto para llegar a Jesús y entregarle todo, aceptando usted lo que usted es y la necesidad que tiene por Jesús. Eso es todo, no necesita otra cosa, ¿verdad? Entonces, acá nosotros vemos en esta lectura, llegamos ya al capítulo 12 y lo pudimos. Capítulo 12, sí. Entonces, espero que les haya sido de mucho provecho lo que es esta lectura bíblica. Hemos aprendido muchísimo. Yo personalmente siempre estoy aprendiendo y me sirve mucho porque estoy siempre recordando una y otra vez, pero también es importante porque uno va creando una convicción, ¿verdad? Entonces, siempre tratemos de que esto no sea la única vez que lo hacemos, que sea muchas veces, y ojalá siempre mantenernos en constante aprendizaje, en constante lectura, aunque sea una y otra vez leyendo el mismo libro. Eso no tiene ningún problema. Les aseguro que siempre vamos a ver, encontrar nuevas cosas, porque yo personalmente así lo he hecho. Yo puedo leer el mismo libro varias veces y en cada ocasión mi vida es diferente, mis circunstancias es diferente, mis prioridades son diferentes y lo que estoy viviendo es diferente. Por ende, lo que yo saco de ahí, extraigo de ahí, va a ser diferente. Lo bonito de lo que es la Biblia, siempre tiene algo especial, algo indescriptible que nos da conforme al día que estamos viviendo, ¿verdad? Entonces, nuevamente, recordarle que usted es una persona importante, que usted es valioso, que Dios pensó en usted y lo creó y le puso todo lo que usted tiene, todas sus habilidades, la forma de hacer, la forma de pensar, la forma de hablar, eso se lo dio Dios, ¿verdad? Que sí, hay cosas que se han ido modificando, malos hábitos que hemos ido adquiriendo y cosas así, pero no es nada que ninguno de nosotros haya vivido, ¿verdad? Todos pasamos por eso. Y cuando encontramos a Cristo,
sacamos esa suciedad y lo que queda es justamente lo que Cristo puso ahí desde el inicio, ¿verdad? Entonces lo invito a que se comprometa más, conozca más de Jesús, ¿verdad? Pueda también aceptar su circunstancia en la que se encuentra, y no hay nada de malo, es simplemente un punto de partida, y de ahí en adelante usted va a poder ver cada día más la gloria de Dios en su vida. Entonces, nuevamente agradecerles muchísimo por este tiempo. Mi nombre es Aaron Benavides de Virtus, y nada más alentarlo a que siga avanzando, que no se detenga. Sabemos que es difícil, sabemos que es complicado, sabemos que vienen circunstancias que a veces lo echan a uno atrás, personas, frases, cosas que uno mismo se dice, ¿verdad? Pero manténgase firme siempre, ¿verdad? Sí, está bien, enojo, me pongo triste, me deprimo, o no sé, ¿verdad? Póngale usted el nombre de la emoción, pero aún así, sintiéndose así, tenga presente en su mente que es importante avanzar, ¿verdad? Siempre es importante avanzar, porque hay algo más grande que nos está esperando. Entonces, adelante, siga, no se detenga, y espero que pase un excelente día y que nos podamos ver en la siguiente lectura bíblica, y trate de aplicar todo lo que hemos aprendido en esta semana, en estos días que están por venir, cómo usted lo puede aplicar para ser activamente mejor y poner a disposición su mente, su corazón, sus fuerzas, su alma, ¿verdad? Para lograr ese amor a nuestro Señor Dios. Entonces, gracias, y espero que pase un excelente día, y nos vemos en el próximo video.